¿a qué prestoso se le ocurrió venir aquí hoy? A mí ha sido mi culpa. Quería ver las minas de Yumeres, que a ella le hizo un día estupendo y mira qué día nos ha Sí, hecho. la verdad es que en aquel Secretos de Asturias nos hizo un día espectacular y bueno, pues un sitio sin duda increíble para venir. Y también muy interesante ese tema que tratas tú y que sé que te apasiona, que es el turismo industrial, ¿no? Sí, a mí cuando haces patrimonio industrial me encanta, la verdad. Yo pediría que hicieras más. El día que grabamos hizo un día espectacular en Yumeres, en Gozón, que es donde estamos, ¿eh? Pero escucha, que además antes de ir a Yumeres pasé yo por aquí con la ruta Prestosa. Hombre, va. Que lo sepáis. Hombre. Y fue cerquina de cuando hablamos de la fabada. Nada que no se cure con una buena fabadina. Hombre, depende de la hora, ¡Qué ¿no? rica! Un pantruque o algo de eso. ¿Con cebolla o sin cebolla? Ahí es el kit de la cuestión. La cociné y no les dije si llevaba cebolla o no hasta el final. Y la llevaba. Nadie supo si llevaba cebolla o no llevaba cebolla. Aquí Pero yo creo que... la fabada y... Susana, pero yo que una primera vez, muchas veces vas con miedo de probar y no probar. Yo creo que hay que repetir. Además había gente que no tuvo, tú no tuviste. Es verdad, yo no estuve. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Lo pasamos muy Hay bien. que repetirla. Sí, hay que repetir. ¿Y alguna otra cosa que pueda llevar? ¿Alguna otra receta que se te ocurra así, en la que nosotros te podamos echar una mano el año que viene con alguna planta o algo así, ¿sabes? Bueno, oye, no sé si cultiváis berza, que podemos hacer el pote. Bueno, oye, me no se puede intentar, encanta. ¿verdad? El pote, me encanta. porque esto, chorizo y morcilla no cultiváis, ¿no? No, de momento, eso todavía, ojalá, pero todavía ya, igual para dentro de unos años. Venga, poneros a cultivar berza que hacemos el pote. Y a mí me parece genial eso, ¿eh? Que lo hagan, ¿eh? Y que Sí. nos lo vengan a probar nosotros Sí, como... Sí, tenemos que ir ahí por Asturias un poco a ver exactamente cómo se hace la cosa, cómo se cultiva y demás. La berza y si sale como la albahaca infinita, vamos. La berza infinita. Oye, Susana, entonces tú para esta nueva temporada, ¿qué vas a hacer? ¿Así comida Pues, asturiana o cómo, por dónde lo vas a llevar? Esta temporada, fíjate, estaba yo pensando de hacer un recorrido gastronómico por Asturias, aunque sea sin salir de casa, pero bueno, hacer platos típicos de los concejos de Asturias. Oye, pues eso podía estar bien, porque podíamos ¿Qué se te casar... ocurre? A ver. Escúchame, podíamos casar la cocina con los rutes. Ah, pues Y genial. con el patrimonio, querido. Y con el patrimonio. No te olvides, ¿eh? Sí, Porque sí, todas ¿qué te las parece? ideas- Me parece estupendo, porque además yo tengo ganas de conocer más concejos de Y Asturias. además vosotros, ¿qué? ¿Tendréis que salir ya de una vez de casa o qué? Nosotros la idea que teníamos es ir por distintas partes de Asturias, incluso a alguna ciudad, intentar conocer algún huerto urbano, pero no solamente eso, también teníamos pensado, pues oye, ir a alguna finca por ahí agrícola, conocer cómo se cultivan algunos cultivos específicos de aquí de Asturias y tal, o sea que oye, de todo se puede ver. Oye, Sí, sí. y a todo esto, ¿sabéis el día que llegué hoy? Hombre, claro que sí. Pues sí. ¡Prestosos! ¡Prestoses! ¡Feliz Día de Asturias!